Bueno, nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía, profesor Eulogio Silverio, para dar continuidad a uno de los programas estrella de su gestión, que es el programa El Archivo de la Voz. Y hoy tenemos el honor de recibir en esta sala al filósofo Andrés Merejo. Andrés Merejo es egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con el grado de Filosofía ha cursado estudios de informática en La Guardia Community College y ha cursado el doctorado en la Universidad del País Vasco mediante un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un profesor de larga data en la universidad. Es de las primeras personas que habló de informática y del ciberespacio de la Internet. Ha creado conceptos, es un ente dialógico, actuante, con la cultura filosófica y tecnológica contemporánea. Ha publicado varios artículos desde hace mucho tiempo en revistas indexadas y es dueño de una obra que habla alto por su generación y por la filosofía dominicana, en particular por la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la que es profesor. Entre sus libros se encuentran Conversaciones en el Lago, La Dominicanidad Transida, La Vida Americana en el siglo XXI, Cuentos en New York, La República Dominicana en el ciberespacio de la Internet, Ensayo filosófico cibercultural y cibersocial, Hackers y filosofía de la ciberpolítica, Cibermundo transido, Enredo gris de pospandemia, guerra y ciberguerra, y Filosofía para tiempos transidos y cibernéticos, entre otros. El profesor Merejo ha sido merecedor del Premio Nacional de Ensayo y es habitualmente invitado dentro y fuera del país a disertar acerca de los temas de su interés. La filosofía de la tecnología, la filosofía del ciberespacio, del Internet y la inteligencia artificial. Bienvenido, profesor Merejo. Muchas gracias, Arbelo, muchas gracias, Eulogio, por invitarme a un diálogo con ustedes y para realmente para todos los presentes a nivel del ámbito filosófico. También ese que me dio el Premio Nacional de Ensayo Científico, La Era del Cibermundo, es un libro que ha impactado a nivel de lo que es las publicaciones de parte de ese trabajo a nivel de indexación, a nivel de América Latina, específicamente con reconocimiento en Colombia y España. Usted tendrá conocimiento de que el propósito del profesor Eulogio Silverio con este programa de su gestión es legar a la posteridad un ideal perfil de sus profesores estrella, los profesores de primera línea, como investigadores, como pensadores, como docentes de la Escuela de Filosofía. Entonces, la idea que tiene el profesor Silverio es que, aunque se comparten en tiempo real y en la actualidad, pero la idea del profesor es legarlo a la posteridad. O sea, que estos programas, o este programa va a ser visto cuando ya no estemos. Es como una memoria fílmica de la Escuela de Filosofía en este momento. Entonces, nos interesa, profesor, en ese sentido, profesor Merejo, cualquier dato, por anodino que a usted le parezca, que contribuya a hacer ese retrato de su vida profesional, personal, académica específicamente. Entonces, nos gustaría, por ejemplo, que usted nos hable de quién es Andrés Merejo, dónde nace Andrés Merejo, quiénes son sus parientes, cuáles son sus influencias, hasta llegar a saber cómo llega usted a interesarse por el saber filosófico, profesor. Bueno, Arbelo, tú sabes que tú me conoces, ya yo estoy cuestionando el concepto posteridad.
cuando tú estabas hablando, porque no tenemos ese concepto de los archivos fílmicos de antes, sino que en el ciberespacio es un presente continuo. O sea, nadie se va a dar cuenta realmente de posteridad porque están ahí. O sea, es un permanente. O sea, tú cuando te accesas al ciberespacio ya y ves una entrevista de Alejandro Arbelo, ahí está. Y permanentemente está hasta que me muera. Es decir, no hay una posteridad de que vamos a, al menos que no se guarde en un cajón en el archivo de la nación y después se saque, pero que aquí no estamos en eso, ya eso pasó a la historia. Aquí lo que estamos en el ciberespacio, en el ciberespacio no hay pasado ni futuro, sino un presente continuo. Entonces, tú me excusas porque no. Es que quiero... Sí, la filosofía se nutre de la disensión, entonces, claro. Andrés Merejo no es más que un presente continuo, pensando desde los años mozos de mi juventud. Primero fui de tradición marxista, o si se quiere, antes de la tradición marxista, a los 11 años yo era una especie de, leía la mítica orden Rosacruz, que significa amor, antigua mítica orden Rosacruz, a través de la influencia de los textos que mi hermano dejó en Salcedo cuando él me emigró en los años 73, 74 a Estados Unidos, pues dejó unos libros allá y entre eso yo me leía lo que era la antigua orden Rosacruz, que es amor, significa. Y a partir de ahí yo comencé a leer libros que él había dejado, estamos hablando de unos 11 años, comencé a leer todos esos libros de él. Me recuerdo que allá a los 14 o 15 años yo me había leído la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, que él lo dejó, que lo tengo allá en mi casa, y otro sobre el criterio de Barnes, de Barnes, que él lo dejó también. Y otro libro más que yo me quedé con ellos, porque al emigrar pues yo me quedé con parte de su biblioteca. Y de lo que yo más recuerdo de mi conocimiento era los 7 años, 8, cuando yo me entregó Agustín, un amigo de El Quijote, en caricatura. Me dijo, te voy a dar, no me recuerdo, como una mota, un centavo, en ese mota era que se decía, si me lees el libro. Yo te voy a decir una cosa, yo no lo leí entero, pero lo vi, las imágenes. Era mucho y decía, no, pero vi todas las imágenes del caballo y todo eso. Y nada, lo vi, pero no de ahí quedó eso. También en esa época, como a los 8 años, yo compartía con ellos, lo veía jugando ajedrez, a todo ello. Y Elías Calcaño, que en paz descanse, amigo de la familia, y que murió en el COVID-19 ahora en el 2020, me enseñó a los 9 años a jugar ajedrez. Y yo después le ganaba todito. Ahí mismo, a los 3 meses en la competencia. Ellos lo cuentan mucho esa experiencia. Yo estuve siempre ligado a la relación política y literatura a nivel de la política de tradición de izquierda, porque mis hermanos fueron parte de los movimientos políticos de los años 70 y mamá lo envió en el 74 a todos, a los 3 hermanos, para Estados Unidos porque el régimen balaguerista lo andaba buscando. Entonces yo formo parte de esa atmósfera de lucha social y política y me involucré a los 16 años en el movimiento político. Y ya a los 17 yo leía a Lenin, El qué hacer, y leía toda la parte de sus obras, estando ya en el Liceo Juan Pablo Duarte, y también lo que era el pensamiento de Carlos Marx, Mao Zedong, y todos los manuales que nosotros conocemos, Afanasieff, Policy, Peniquitín, todos esos manuales cuando tenía 17, 18 años, ya yo me lo había leído todo, a Marta Haneke, todo eso. Es decir, que yo tengo una formación de lo mítico, en términos de eso, más o menos, y a lo que es el mundo de la tradición intelectual de izquierda. Me leía todo eso cuando era muchacho, todos los libros que tiraban los movimientos de izquierda, el movimiento por el socialismo, los grupos que en ese momento estaban presididos por, ¿te recuerdas? Nelson Ceballos, el libro de él, todos esos libros, uno leía todos esos libros, era un devorador. Yo leía 8 y 9 horas diario. Y
de toda esa literatura. O sea, me encantaba sentarme a leer todo ese mundo de esa tradición marxista que comenzó a hacer ruptura en el 82. Ruptura cuando cuestioné el socialismo real, cuando cuestioné el marxismo. A nivel primero lo fui cuestionando por parte, porque yo lo tenía en mi biblioteca, que tengo una foto todavía donde lo tenía todo colocado, desde Marx, Engels, Lenin, Mao Zedong. Entonces yo fui quitando uno a uno cada vez que se me cae un santo. Y iba quitando uno hasta que me quedé sin ninguno. En el 83 por ahí sufrí una crisis existencial porque se me cayeron todos los santos. Entonces no tenía de dónde agarrarme. Entonces comencé a leer a Sartre, la náusea, y sentí náusea, también identificaba como joven, ¿no? De todo eso. Leía a Hermann Hesse. O sea, comencé a leer a Octavio Paz, gracias me recuerdo a Pedro Catrén, a Van Nayan, comencé a leer todos esos pensadores, a Foucault. O sea, yo no leía, y es bueno acordar esto, no leía un libro, yo trabajaba pensadores, yo soy por época. Tú me dices a mí desde mis 8 años a mis 12 o 13 años, era trabajando todo lo que era místico, porque yo comencé a trabajar la tradición mística de la antigua Belén Sacro, pero yo también leía a San Cipriano, todos esos libros de magia, de joder, o sea, de hipnotismo, todos esos libros cuando era muchacho, después correspondencia, leía todo eso. Después de eso rompí y comencé a leer marxismo, o sea, todas las teorías del marxismo, el pensamiento, las obras de Carlos Marx, o sea, todo, hasta que hice ruptura en el 83, 82, pero una ruptura no significa que lo abandonara, sino que comencé a revisarlo, porque comencé a leerlo a la luz de Lucio Coletti, a la luz de Pulazan, a la luz de Gramsci, a la luz de todos estos pensadores críticos del movimiento marxista, cuestionador, que no se aferraban a un dogma, como si fuera, como dijo Octavio Paz una vez, que el marxismo era la religión del siglo XX. O sea, todo ese cuestionamiento realmente. Kolakowski, Marco Petrovich, Markovic también, de que eran pensamientos realmente de la praxis, el mismo Luis Althusser, que con su ideología, el aparato, todos esos textos realmente yo me lo devoraba y leía y releía, investigaba, hasta que escribí un opúsculo de un libro cuestionando a la Federación de Estudiantes de aquí, en el 81, 82 por ahí, donde me recuerdo que estaba Onofre Roa, y yo cuestionaba la visión tradicional de los movimientos estudiantiles, que no tenían una visión de pensamiento de manera cuestionadora. Eso me costó un poco la marginalización de los movimientos, pero acaso es un poco el loco y yo seguía. En ese sentido, después de ese desencanto, pues cuando ya yo ingreso a la Escuela de Filosofía, yo tenía un background intelectual ya de inquietudes y continuamente cuando me encuentro contigo y me encuentro con otro más, donde ya comencé también a trabajar a René Descartes a través de lo que tú hablabas, de Ortega y Gasset también contigo, y que tú también tenías mucha influencia de el que era director de la biblioteca, Antonio Fernández, que si tú me lo presentaste allá, pues yo también comencé a devorar a Ortega y Gasset y comencé a devorar a Descartes. O sea, yo no me detengo en una obra, yo siempre termino, no te digo todas, pero por lo menos todas las que encuentre sobre ese autor. Yo trabajo pensadores, tú me preguntas a mí cuál es mi libro preferido, no, yo tengo pensamiento. Yo he trabajado pensamiento y han sido preferidos en épocas. Por ejemplo, yo me apasionaba cuando cuestioné el marxismo, me apasioné con Octavio Paz y leía todo lo de Octavio Paz, hasta el punto que lo conocí 2 veces en Estados Unidos, Octavio Paz. Y prueba de eso es que tú encuentras en los libros míos citas de Octavio Paz.
porque el inconsciente brota. También psicoanálisis, el marxismo y el psicoanálisis, todos esos libros, Erich Fromm. O sea, imagínate. Y Edgar Morin ya yo lo había leído con Andrés Molina en los años 86. El primer tomo del Método lo leímos en ese tiempo. Ahora lo he leído todo y no lo he leído, lo he releído 3 y 4 veces porque para mí es un parte de los enfoques que tengo también. O sea, si tú encuentras en cada obra mía una chispa, pero una chispa que equivale a muchos años de lectura. Y es evidente que sus hermanos, el uno, el que seguía las lecturas de la antigua y mística Orden Rosacruz, Enrique Merejo, y el otro, el que era de izquierda, Jesús Merejo, tuvieron una influencia fundamental en su formación y en su elección de vida. Y en la escuela primaria y en el liceo, ¿hubo algún profesor que dejara alguna impronta en lo que es hoy el pensador y académico Andrés Merejo? Sí, la directora del colegio San Luis Gonzaga, sí. Ahora mismo no recuerdo que era, no me recuerdo la directora, pero ella sí tuvo mucha influencia, ejerció mucho a mí, porque yo tenía algo que el curso entero, la mayoría de los cursos iban donde mí, porque yo tenía como a los 3 años, 4 años, ya yo leía. Yo me ponían a leer y me mandaban a buscar y leía todo. Me ponían todo lo que yo leía y se lo leía ahí. Y se rodeaban en mí. Me explico. Y me ponían a leer. Y me recuerdo que una profesora dijo, ven a ver, ¿tú crees que es mentira lo que te estoy diciendo? Ven, ponlo a leer ahí. Y le leía, rápido. ¿Se alfabetizó en su casa? No, ¿Los hermanos, su madre? no. Mi hermana. La influencia mía viene de mi hermana. Ahora me recuerdo, mi nada, que era profesora. Ella me alfabetizó siendo profesora en primaria, tú sabes, de esos campos de allá, de los campos de Salcedo, ahora no me recuerdo, Montellano. Yo iba con ella, llegué a la escuela, estando pequeñito, llevándole la maletica, y ella me alfabetizó. Entonces, ¿usted nació en Salcedo? En Salcedo, en la ciudad. Sí, en la ciudad. Sí, yo nací. ¿Y a qué edad llega a la ciudad de Santo Domingo? Yo llegué a la edad de 11 años. 11 años. Sí, pero la experiencia mía es que como mi familia ya, estamos hablando de mi hermano y yo, porque ya los hermanos míos en el 74 emigraron a Estados Unidos. Estamos hablando en una época de 76, 77. Yo llegué. ¿Qué pasa? Que la experiencia más importante es que yo, cuando ingreso aquí, ingreso en Juan Pablo Duarte, haciendo el séptimo curso, no me recuerdo. Y ahí me ingreso entonces a los movimientos políticos. Entonces a los movimientos políticos me ingreso ahí. Y ahí comenzó el proceso mío de un giro hacia la izquierda. Y la filosofía, profesor. Sabemos, claro, que el ocultismo, el hipnotismo no son ajenos a la filosofía. Incluso el propio Freud estudió con Charcot, que Freud es uno de los grandes filósofos del siglo XX, además de psicólogo y psiquiatra. Y, por ejemplo, Cornelio Agripa dice en su libro La filosofía oculta que Aristóteles dejó un texto, un libro completo, un tratado sobre la adivinación. Bueno, y en fechas más recientes, Schopenhauer ha escrito un tratado sobre los fantasmas, tratando de demostrar, pero digamos que la filosofía en el sentido que usted la entiende hoy, como esa filosofía occidental basada en la razón, ¿cuándo comienza, cuándo germina esa semilla en usted? ¿Y por qué? ¿Cómo se explica eso, profesor? Bueno, pues la misma tradición política, que es filosófica, ideológica, al cuestionar todo lo que es el marxismo, pues me introduzco en temas filosóficos, como el caso que te dije a ti de Lucio Coletti, otro filósofo más, Kolakowski,
que cuestionaban todo lo que era el sistema de creencia, que era la ideología, algo cerrado, basado en una verdad única. Pues ahí comencé a leer y a hacer relación con lo que es el marxismo, con el anarquismo, a hacer comparación epistémica de cuál tenía la razón o no. Y después comencé ahí a entrar en Nietzsche. No fue en la escuela. Yo ya estaba en los movimientos. Recuérdate que cuando uno era, yo todavía no había entrado, yo estaba haciendo el cuarto bachillerato de filosofía, pero ya yo estaba ligado a Barnayani. Cuando tú estás aquí, yo estaba todavía en secundaria, terminando. Cuando yo te conozco, todo eso. O sea, ya yo iba a ingresar, pero todavía yo estaba en esos movimientos. Y ahí yo realmente comienzo a pensar y a razonar y a cuestionar y a hacer estudio epistemológico sobre todo el pensamiento marxista y no marxista. Entonces ahí comienzo a ver la visión de Immanuel Kant a través de Lucio Coletti, con el concepto de las contradicciones a nivel de la razón, donde él dice que las contradicciones no están en estilo Kant, usando a Coletti, que la contradicción no está, que las contradicciones son positivas ambas, porque están en posiciones. O sea, por ejemplo, la clase obrera no es dirigente. Eso dice Coletti dentro de la lógica de Kant, que eso es positivo, pero también la clase obrera es dirigente. Eso es positivo porque depende del discurso que esté posicionado. ¿Me explico? Ambas tienen la razón dentro de su discurso. O sea, no hay una superación, sino una relación de positividad en ese tipo. Entonces yo comencé a leer todo eso a nivel de razonamiento, la teoría de Marcus, el cuestionamiento a lo que es el hombre unidimensional. Comencé a leerlo ya, pero no estoy todavía en la escuela. ¿Y por qué al llegar a la universidad, por qué ingresa a la escuela o departamento entonces de filosofía y no a sociología o a ciencias políticas, donde digamos que parecería más propio para sus lecturas, su inmersión en la actividad política y sus lecturas de ese momento? Sí. Lo que pasa es que el fuerte mío de conocer ya a Nietzsche, y ya te dije a Kant, parece que me recuerdo yo que Barnayani, y a Pedro Catrén yo lo veía en los debates. Recuerda cuando Jiménez Grullón, los debates sobre la falsa izquierda. Y yo estaba en todos esos debates, pues yo veía que había una perspectiva más filosófica que ideológica. Yo dije que el marxismo era ideología, lo que había, no era filosofía. Lo que había en República Dominicana era ideología marxista, no filosofía marxista. Entonces yo a partir de la filosofía comencé a comparar las obras de Nietzsche, todo eso. Y también me leí yo también un libro, estando en el bachillerato, de Brea Franco, que lo hizo en la UNFU, sobre Antología del pensamiento helénico. Exacto, lo leí, me parece que ese libro del 81, 82, sí. 83, por ahí. Yo no había ingresado a la universidad, yo me lo leí, entonces tuve mucha influencia de todo eso. Porque era una búsqueda, recuérdate, que ya yo me había leído, sin venir aquí a la escuela, a La náusea. Recuérdate que hay una izquierda que fue más avanzada, como el movimiento socialista y esa tendencia del MUS, que estaba Otto Fernández, Roberto Casal, Andrés Paniagua, me había leído todos esos libros de historia. Entonces, cuando porque uno iba, porque uno no tenía la visión académica, uno tenía la visión política, estilo Juan Bosch. Yo me leía Juan Bosch, las obras de Juan Bosch y todos lo que escribí en Vanguardia, que después se hizo obra, yo me lo leía todo, porque uno andaba buscando. No había, en mí no había una justificación de unas ideas, sino una búsqueda y contradicciones, o sea, un mare magnum de conceptos que me envolvían y me daban vueltas y revueltas. Entonces yo quería ver qué pasaba. Y por ahí entonces viene, cuando ya yo ingreso a la escuela, entonces ya yo tengo una formación, y ya yo vengo una formación que me afianzo entonces con los estudios que me da Barnayani, los estudios que me da Luis
Luis Federico Cruz Paulino, que él siempre decía que yo iba a lograr muchas cosas porque yo era muy polémico, yo era un irreverente en las ideas, yo no podía tener, cuando yo veía que el curso estaba tranquilo, yo me sentí incómodo y comenzaba a discutir. Yo nunca anduve con un cuadernito para apuntar, yo no llevaba nada, pues yo leía en mi casa. Y cuando íbamos ahí a exponer, yo exponía. Yo me recuerdo que cuando Tomás Nova me dio clase sobre Hegel y Kant, que él me dio eso, él le gustaba porque yo comenzaba a cuestionarlo y a preguntarle y habíamos debate, yo hacía debate mucho. Entonces cuando yo no iba, ellos se sentían que a dónde estaba, siempre me extrañaban a mí. Pero la influencia realmente también la misma Elsa Sanamán llegó de España, hicimos unos cursos sobre David Hume. Sí. Tú estabas ahí, sí. Yo creo. Estábamos ahí, yo tengo hasta el diploma. Sobre el tratado. Y ahí la cuestioné yo y ella se puso. Ella sabe que es de corazón, pero que yo le cuestionaba porque yo leía Mencionar también. O sea, yo era tú sabes, leyendo, un devorador de cosas. Entonces, me recuerdo yo esa, y entonces también con Lusitania. Lusitania fue una fuente de lo que se llama debate. Uno debatía mucho. ¿También fue tu profesora? Claro, Lusitania fue una profesora, pero era una profesora que nosotros aprendimos mucho sobre el existencialismo. ¿Y qué área, qué asignatura? La cátedra que ella daba, no me recuerdo ahora, porque tengo tantas cosas era la cátedra sobre Sartre, ¿no? Simón de Beauvoir. Sí, no era Simón, era de Sartre, la cátedra de existencialismo y todo. Yo aprendí mucho con ella, pues. Eso eran mayormente los cursos monográficos, lo de ella, la cátedra de ella, la de Barnayani, la de Luis Federico Cruz, fueron las cátedras que más impactaron en mí. En esa trayectoria de filosofía que yo participé. También me recuerdo yo que impactó mucho también una cátedra, yo creo que sobre filosofía política de Andrés Avelino, que dimos jurídica, que él tiene un libro que yo impactó mucho. La historia de Francisco Antonio Avelino. Sí, sí. La historia de las ideas políticas. Del hermano Andrés Avelino, que dio lógica. Yo cometí unos errores, que comencé a cuestionar el estalinismo viniendo de Estados Unidos y tuve muchos problemas, la pasé mal. Cuestioné el marxismo y me dijo, se le pusieron los labios cenizos y me mandó a sacar del curso. No me digas. Sí, y le dio caso después yo fui por abajo y hicimos la paz, pero medio obediente, ¿no? Claro. Como el papá cuando le enseña la correa. Y a propósito de tu estadía en Estados Unidos, ¿cómo llegas a interesarte por la tecnología de punta en ese momento? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo ingresas a La Guardia? Sí, La Guardia Community College, que hay que decirlo porque aquí guardia significa fuerza militar. Sí. Bueno, en primer lugar, luego de ese proceso de desencanto por lo que es la ideología marxista, no estoy hablando de una filosofía, una epistemología marxista, yo había dejado aquí una impronta en escritura. Sí. Me recuerdo yo que yo hablé de los casos de fin de siglo, donde participé también en una cátedra que también es importante, que la dio Orlando Gio sobre el marxismo, me parece. Yo participé y salió en el periódico, salimos todos, estaba Lusitania. Coordinamos en el 90, coordinamos como en forma de un seminario sobre el marxismo. Sí. Y la crisis, el marxismo, todo eso, estaba Lusitania. Yo tengo esa foto de Lusitania, estoy yo, estaba Orlando Gio, un muchacho, ¿no? Entonces yo hablaba ahí
Ya yo hablaba del fin de la historia, que se hablaba después de Fukuyama, y comenzaba a decir que no estábamos en el fin de la historia, sino que entrábamos en otro proceso histórico, que eso era puro hegelianismo. Y comencé ahí. Ahí fue que yo me leí mucho a Hegel, mayormente el tomo de él sobre lo que tenía que ver con la historia. Y para yo, las lecciones de la historia, para yo entonces entender la visión también de la filosofía latinoamericana de Leopoldo Sea, donde él decía, le criticaban a Hegel que él lo sacaba a Latinoamérica de la historia. Yo en la revista de América Latina sobre sociedad, yo leía mucho parte de eso y me interesó mucho en esos tiempos también los libros de Leopoldo Sea sobre si había una filosofía latinoamericana o no, y de Gajo y de José Galo y otro más, y leía mucho sobre ello. Entonces yo comenzaba a preguntarme, a partir de Leopoldo Sea fue que yo vine a Hegel. Ya yo ingresé ahí, ya yo estaba ingresando a la escuela ahí ya yo ingresé, pero después yo emigré en el 91 y dejé 4 asignaturas porque no tenía prisa. Yo decía, yo no tengo prisa para graduarme, lo mío es leer. Y yo tenía el ejemplo de Juan Bosch, que nunca fue a la universidad, que nunca fue a la escuela, así como yo tenía el uso de autodidacta. Yo me ponía como, yo imitaba a Juan Bosch en tanto leer mucho y no preocuparme por ser académico. Por estar metido, incluso yo decía academicismo eso. Yo me gusta ver estudiar. Y emigré con esa visión. Después en Estados Unidos, entonces ya yo decía, oye, pero yo me he leído toda la historia de Juan Bosch, la teoría de Roberto Kazán, historia, de la de Jiménez Grullón también me la he leído todas, porque yo también estudiaba mucha historia. Me he leído toda la tradición marxista, existencialista, dentro de lo que yo podía, dentro de lo que yo pude leer, todo lo que pude leer, me he leído, pero yo no sé de qué agarrarme, no sé, no tengo, era cuestionador de todo, pero no tenía una horizontalidad, como un horizonte bien definido. Entonces yo dije, bueno, que hay que inventársela uno, hay que inventar cosas. Entonces me impactó en Estados Unidos lo que es en esa época el mundo de la tecnología. Cuando ingresé a lo que es la búsqueda en los museos y en los eventos que tienen que ver con ciencia, tecnología, y comencé a cuestionar, comencé a buscar por ahí, y yo dije, bueno, voy a hacer una parada técnica, porque como todo tan aquí el problema no es repetir, decía yo, el problema no es repetir ideas, sino inventar ideas. Entonces comencé a investigar y ahí me introduje sobre Daniel Bert, Alvin Toffler, leí también todos esos pensadores de la cibernética, Viernes, lo comencé a leer. También comencé a trabajar a Peter Drucker, que ya empezaba en esa época también a sacar la cabeza. Y después me llegaron libros de Javier Echeverría desde allá, porque yo compraba, entonces allá me llegaban los libros por una, a nivel español, por una librería en la 14 que había, que la quitaron ya, no me recuerdo cómo se llama ahora. Y ahí yo comencé a leer todos sus pensadores, en las épocas de 90, sobre tecnología, filosofía, y estudiaba computadora también a nivel epistemológico. Yo llegué a tener, en esa época, en el 93, tenía una pequeña empresa virtual, se llamaba Computer Virtual Center. Oigan bien, el concepto virtual, Computer Virtual Center, porque no había que tener oficinas y no todo era, estaba cesando ya el ciberespacio, empezó y ahí comencé a tener eso. Pero a nivel de orientación, de no quedarse reducido en la técnica, comenzaba yo a decir que no había que quedarse en la técnica. Y me recuerdo de un libro que, producto a cuando te conocí en la universidad, sobre Ortega y Gasset, que había leído de Ortega y Gasset sobre filosofía de la técnica. Entonces comencé a traer ese libro, orientarme,
para introducirme en una filosofía de la tecnología. O sea, por ahí comencé ya a navegar por otro rumbo. Entonces, ahí, estudiando tecnología a nivel técnico, o sea, a nivel de yo ensamblaba computadoras, yo hacía clones y la vendía como parte de una política, pero me di cuenta, yo mismo me di cuenta que ese mundo estaba agotado porque, o es un mundo que no se lo podía seguir el ritmo porque cambiaba, la tecnología cambiaba permanentemente, pero yo decía que los conceptos no. Ahí era un poco hegeliano, ¿no? Pero ahí comencé entonces a irme más por la parte epistemológica y me topo con Diógenes Céspedes en los años 94, 95. Que dirigía a la sazón el suplemento del periódico El Siglo. Sí, pero él fue en el 98. Estamos hablando antes de eso. Antes. Allá en Manhattan Community College. Y comenzamos a hablar de todos estos temas que yo estaba metido. También estaba metido en la escuela Carl Sagan. O sea, la escuela Carl Sagan era una escuela que existía en el Planetaria Society de allá de Estados Unidos. Y yo me metí ahí y tuve reuniones con muchos emigrantes, mayormente de Colombia y de Ecuador, sobre el mundo de la astrofísica, y comenzamos ahí a hacer tertulia, a hablar de esos temas, de tecnología. Yo tenía no sé si se murió, un tipo que era un hacker buenísimo en tecnología y cosas, y me enseñó mucho, y comenzamos ahí. Más yo tenía profesores de la Guardia Comunicable que me recuerdo que nos metíamos en esos laboratorios oscuros a bregar con todo ese tipo de equipo. En fin, son experiencias, pero la aventura mía intelectual ha sido propia de un pensamiento que se cuestiona a sí mismo y se va reconstruyendo a sí mismo. Porque yo le puse amor a la academia. Luego que también me orienté que si me pongo, y ahí aprendí eso de Viriato Ascensión, que cuando estaba en Nueva York, Viriato Ascensión era una figura muy importante, pero al final de su vida la pasó muy mal por no ser académico, porque él es premio de literatura, pero no tuvo o sea, tuvo estudio académico, pero no tuvo una formación para impartir clases, porque tú sabes que la academia no basta que tú sepas mucho y que tú tengas mucho conocimiento y muchos libros, sino que tú tienes que tener unas documentaciones. Entonces yo entendí eso y me volví un loco haciendo carrera hasta que tengo casi formación postdoctoral y soy ahora mismo invitado del País Vasco en investigación sobre transformación digital y títulos tengo por montones. Qué bueno. Y a propósito de esa estadía, profesor Merejo, en Estados Unidos, ¿de qué manera impacta esa estadía libros suyos como Conversaciones en el Lago, La vida americana del siglo XXI, Hackers y Filosofía de la ciberpolítica? Sí. Primero, recuérdate que esta conversación, antes de Conversaciones en el Lago está La vida americana. En la vida americana, porque el pensamiento es complejo, no es algo lineal. No es que voy por etapas, sino complejo, da salto, ¿no? Entonces, el impacto de la vida americana en el siglo XXI tiene que ver con ese encuentro que me doy con Viriato, Silvio Torres Sanyán, Diógenes Céspedes, allá en la diáspora. Y nos reunimos, entonces yo tenía muchas observaciones. Ellos me dicen, no sé, Viriato me decía mucho, pero el caso de mismo Diógenes, que yo era muy observador. O sea, yo tenía un olfato muy grande. Entonces Diógenes me dijo a mí una vez en el vehículo por la 14, un día a las 7 de la noche, en pleno invierno. ¿Por qué tú no te escribes algo de todo eso que tú me hablas, de todas esas cosas, de que tú me estás narrando aquí? Y yo también lo voy a hacer. Y me puse a hacer eso. Y de ahí salió ese libro, de la observación y el análisis y de los discursos que tenía, a partir de ahí. Pero Conversaciones en el Lago, una reflexión que lo hice en un lago de allá, que por cierto quiero ir en diciembre allá a ese lago, porque yo fui una vez y me entró una notaria, pero hace como 15 años, voy a querer volver otra vez, que yo iba todos los martes y jueves, ahí lo dice en Conversaciones en el Lago. Desde la mañana llevaba a los niños que estaban pequeños, estamos hablando de 1 año, a lo que llama el cuidado infantil. Y salían a eso de las 2 de la tarde
Entonces yo me llevaba un sándwich en una lonchera con una mochila y lo llevaba y me daban a las 8:30. A las 9 llegaba al lago, me sentía en una roca que está ahí a leer y ahí leía yo a Espinosa, ahí reflexionaba y miraba a la gente, todo eso que está ahí haciendo ejercicio, y comencé a narrar y a tomar notas. Fue una vivencia y comencé entonces a recordar los debates que habían aquí sobre el marxismo, sobre la vida, sobre Heidegger, sobre todo eso. Entonces, a partir de ahí, Conversación del Lago fue escrito en el 2004, 2005. Fue publicado en 2005, pero fue escrito cuando ya llegó aquí. O las notas fueron recogidas y escritas cuando llegó aquí. Pero es basada en la reflexión de los años 80 hasta los 90. O sea, los libros míos tienen 10 años, 5 años de correlación al tiempo, búscalo, todos los libros. O sea, parte de los libros míos son incluso parte de los trabajos que yo he escrito anteriormente, así que no son libros que me pongo a escribirlo ahí. Excepto uno que está inédito, que es Ciberecosofía, que lo quiero publicar en 3 años, que va a ser totalmente inédito. Pero los libros míos ya han sido parte publicados durante tiempo. Entonces, Conversaciones en el Lago es producto de mi relación con la filosofía en la escuela, y estando en Estados Unidos, en soledad, comienzo a organizar mi idea, y como no tenía un filósofo al lado, me inventé uno, Celi y Daniel. Pero Daniel parece que el inconsciente de Daniel que está en España, que yo lo dije, porque también... Daniel Tejada. Daniel Tejada, porque también yo estuve con ellos en esa polémica que hubieron aquí. Yo me recuerdo que a Julio, él me decía, no, cuando era del Partido Comunista, no, porque tú sabes que va a venir la revolución. Yo sí, igual que la meteorología, ¿no? Que va a venir huracanes, tiempos difíciles. Ese sí, Julio, porque el catastrofismo era parte del Julio proceso. César López, sí. el diputado de Ultramar. Sí, amigo mío. Sí. Pero yo irritaba mucho. Yo soy un poco ya tranquilo, yo era bien travieso, irritaba mucho cuando era muy irónico, ¿no? Pero ya eso pasó, esa ironía. En su obra, profesor, se puede ver ese impulso creativo. Por ejemplo, se puede leer la relación que usted hace de lo virtual con determinadas nociones aristotélicas. Se puede encontrar nociones como la del ciberespacio de la Internet. Se puede encontrar, por ejemplo, la noción de lo transido. De hecho, Dominicanidad Transida es el título de uno de sus libros. ¿Qué entiende usted por lo transido, profesor? ¿Y qué relación guarda lo virtual con ese clásico del pensamiento griego? ¿Y qué es el ciberespacio de la Internet? Vamos primero por lo que... Ahí vamos un poco lineal, en términos de acumulación. Realmente, Gilson, que escribió Neuromancer en el año 1986, en esa novela habla de la concepción del ciberespacio. Fue el que realmente, de la literatura que viene conceptos del ciberespacio. A partir de ahí me interesé yo en el 91 sobre el ciberespacio. Apenas estaba a nivel ya con lo que se llama 20 millones en el mundo que estaban navegando, porque estaba empezando, ¿no? Entonces comencé a indagar ese ciberespacio. Lo hice de una manera hackeactivista. El hackeactivismo no es más que una manera contestataria de penetrar en computadora por simple curiosidad, no por hackear para robar información, sino por curiosidad para saber cómo anda el mundo, ¿no? Y andan los amigos y las amigas. Aquí no había que penetrar nada porque no había nada todavía. Me había encantado ver cómo estaba el velo ahí en los correos y las cosas. ¿Acaso en el ámbito militar? Y sí, bueno, la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue una de las avanzadas. Sí, pero no estaba todavía desarrollado. Sí, en España sí. En España yo tenía muy buena relación. Incluso hicimos una huelga virtual en los años 90. Hasta yo escribí sobre eso después. Huelga virtual en España y eso. Una huelga porque estaban subiendo las tarifas de
de la conexión en ese momento. Era América Online en ese momento. Y Netscape, de los navegadores. Ya no es como ahora, ¿no? Entonces, todo eso, comencé a reflexionar sobre esa virtualidad. Y yo dije, oh, pero mira, yo estoy ahora mismo en un ciberespacio, en un espacio virtual, pero puede ser que el otro cree que yo estoy en mi casa, pero yo puedo estar en otro sitio. O sea, entonces decía que ese espacio virtual es un espacio que existe en los ordenadores, dentro de los ordenadores, que era a nivel de procesamiento de ideas y que uno se imagina esas ideas, cómo eres tú, pero que en términos reales no es así, en términos de realidad. Y el tiempo, investigando, porque todo esto no es de una vez, todo esto es un proceso de construcción. Yo llegué a construir muchas de estas teorías y me paraba por años para ver si estaba equivocado, estaba loco, porque en ese momento mucha gente no pensaba nada de esto. Yo hablando de la virtualidad y el ciberespacio acá, pero yo todavía veo. Entonces y comenzaba a leer otra cosa, a esperar a ver cómo venía todo este proceso. Entonces veía que esto iba. Y después cuando entraba, pero mira, esto va por donde yo digo. Sí, no creas que uno también hace reflexiones hacia adentro. Oye, si yo vengo a esta altura de juego a mi edad y todo lo que digo no se está correspondiendo con el mundo que estamos viviendo, entonces perdí mi vida en ese sentido. Tendría que dedicarme a otra cosa. Como dijo Kevin Mini, me dedicaré a jardinero porque no quieren que use una computadora ni de juguete. Entonces, que es un hacker muy famoso que murió no hace mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo comencé a entrar a la indagación de la virtualidad junto a la articulación de los estudios epistémicos y tecnológicos en la universidad, o sea, con los amigos, y comencé a trabajar y a construirme por un proceso que fui participando en muchos eventos, en que Vicente, me recuerdo yo cuando lanzaron Windows 95 y ahí habían ferias de todo eso y yo participaba, yo entraba en todo eso. Era un proceso de una vivencia y una construcción permanente, reflexionando permanentemente, comprando muchos libros, comprando revistas, leyendo mucho en Estados Unidos. Yo compraba a veces hasta $150 semanal de informaciones, de revistas que me llegaban. Yo me iba al tren de Johnson Boulevard, donde uno hindú y compraba el periódico El País, compraba La Vanguardia, compraba varias revistas y libros también, iba a la librería. O sea, era permanentemente. Yo dejé, porque no pude traerlo, y varias cajas de revistas que había leído, pero parte de esas reflexiones las tengo ahí en la vida americana en el siglo XXI. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí fue que entró ese proceso de indagación sobre el ciberespacio que hasta ahora no se ha parado. Tengo desde 93 para acá, de 94 fue que empecé ya a afianzar más, hasta el 2024, son 30 años, ¿verdad? 30 años tengo en eso, o sea, permanentemente, un fluido, no me he parado nunca sobre eso, 30 años en eso. Pero de eso combinado con una visión que también asumí desde esa época, innovación y tradición. Siempre la tradición filosófica, pero con un espíritu de innovación para no caer en la repetición. Yo siempre decía, vamos a innovar en la filosofía dentro de la filosofía, pero el espíritu mío es que va a introducir esos elementos novedosos. Porque la gran preocupación mía es qué tenía yo que decir que otro no ha dicho. Y por ahí es que trabajé todos esos temas. Y entonces ya lo transido venía en mí dándose cuando mi condición de migrante y de también viendo y sintiéndome impotente de que no me entendía mucha gente de lo que estaba diciendo y de lo que podía venir. Porque yo me afiancé en una etapa en que la gente entendiera que había que navegar por ese ciberespacio y perder el miedo a ese cibermundo que se estaba construyendo, que hoy es ya un sistema, pero en ese momento estaba construyendo y lo mío era luchar para que la gente entendiera eso. Pero yo en el fondo sabía todo lo que se está viviendo ahora
con este problema. Lo que pasa es que yo no podía, si tú no entiendes una cosa, yo no te puedo venir a explicar otra por encima de esta. Entonces, mucha gente se fascinaron. Entonces, después que se fascinaron por ese cibermundo y ese ciberespacio, muchos han sufrido de infoxicación, que es un exceso de información que da un malestar. Entonces, ya yo he tenido que comenzar a ser crítico. Pero, reafirmando las cosas que son importantes de ese ciberespacio y ese cibermundo, pero con un espíritu crítico. Entonces, siempre he combinado la tradición filosófica con la innovación. Y la innovación viene de ese espíritu de cambio que nos lo ofrece un pensamiento sistémico y complejo en el que muchos filósofos de la tecnología han entrado. Recuérdate que los que estudiaron a Hegel en aquel tiempo, los discípulos de Hegel se dividieron en dos, hegeliano de derecha y hegeliano de izquierda. Y había una tendencia de Kat y Rapp, que era lo que era la visión de la tecnología, una filosofía de la tecnología que viene de ahí, que Carl Michigan lo plantea y que esa obra la conozco a través de César Cuello. También yo leí se me olvidó darte un dato, en el 86 me parece, a César Cuello en un test sobre tecnología y computación, pero lo que dejé ahí también, y a Manuel Mato Moquete también en cultura de lengua, hablaba de cibernética de primer orden, pero todo eso quedó ahí, tú ves. Quizá eso también se conectó en Estados Unidos, porque todo eso estaba en el cerebro, ¿no? Yo sé que saqué de una síntesis apretada de todo lo que dejé en República Dominicana y la coloqué en una visión de búsqueda hasta que pude alzar el vuelo y pensar a nivel de congresos internacionales sobre muchos aspectos, porque ya yo participaba en el 96 en estos debates a nivel de las redes, y ahí comencé a construir todo un pensamiento de la virtualidad a nivel filosófico. Participé, me recuerdo yo, en un evento sobre lo híbrido entre lo virtual y lo real, y comencé ahí a indagar y a profundizar. También me había leído un libro del 98 sobre el cibermundo, la política de lo peor, de Paul Virilio, pero que es un libro que es descriptivo, que no dice nada del cibermundo, sino que esto es algo de la aceleración de esto, que no lo convierte en un concepto sistémico y complejo. Y a propósito de esas lecturas, profesor Merejo, de la obra, el pensamiento del profesor César Cuello, de Matos Moquete, de Diógenes Céspedes, todos pensadores, igual que el profesor Luis Federico Cruz, la profesora Elsa San Amán, la profesora Lusitania. ¿Qué le parece a usted? ¿Cabe hablar de un pensar filosófico dominicano, de una filosofía dominicana o de un filosofar dominicano? ¿Cómo usted ve la cuestión? Yo la veo como una construcción a nivel de pensamiento, porque una cosa es escribir un libro, una cosa es construir un pensamiento. Aunque un libro puede tener un pensamiento y quedarse ahí, pero habría que descubrir ese libro. Entonces yo la veo como una construcción. O sea, aquí estamos en construcción de un pensamiento filosófico dominicano y empieza más con los programas doctorales. Por ejemplo, ahí tenemos a Edison Minaya con la hermenéutica, tenemos las investigaciones que tú haces a nivel doctoral, la de Morla con la ilustración, la de Julio Minaya. En fin, comienza a verla toda esa investigación, y esas investigaciones ya marcan líneas de investigación. O sea, porque el hecho no se puede llamar un pensamiento filosófico por el hecho de dar clase de filosofía o de hablar repetir una obra. Es de indagar y dejar una impronta en tesis, como el caso que te estoy diciendo de los muchachos que están ahora haciendo tesis doctoral, y que por ahí podemos buscar ese tipo de coordenadas, ¿no? Pero que está en construcción. O sea, no se puede hablar de algo dado, porque tú agarras la tradición, por ejemplo,
Andrea Avelino, López de Medrano, todo eso, pero son pensamientos puntuales. No hay, y eso es una cultura específica, no necesariamente tiene que ser así, pero tiene que haber un hilo conductor. Por ejemplo, tú sabes que Aristóteles, parte de su pensamiento filosófico tiene que ver con cierto cuestionamiento a Platón. Y parte de la visión de Platón, una relación con Sócrates. O sea, no hay esa coordenada, sino que hay mucha dispersión en muchas áreas. Pero sí se perfila esa construcción a nivel de lo que son las investigaciones que ya están marcando. O sea, Edison ya, tú puedes decir, bueno, Edison está dentro de una filosofía epistémica a nivel de la hermenéutica, Mola a nivel de la ilustración, José Marmo a nivel del pensamiento literario y crítico de lo que es la visión a nivel de Simon Bauman, que hizo una tesis muy importantísima, y por ahí tú puedes encontrar. Usted ha estudiado tanto aquí como en España y en Estados Unidos. Y tiene un dominio bastante bueno del idioma inglés. Y a propósito de la idea del profesor Silverio de escoger como tema del 6º Congreso Dominicano de Filosofía, Santo Domingo 2025, el lema Pensar en Español, apuesta por la identidad dominicana. Usted, ¿cómo usted ve la cuestión? ¿Se piensa igual a propósito de su formación también en el mundo ciberespacial y la tecnología digital? ¿Usted cree que es igual, se piensa igual en inglés que en español, o hay un modo específico de pensar propio de cada lengua? Sí, no se piensa igual. Y producto de eso te voy a aclarar. Yo leo bien y me gusta subrayar, y tengo libros, y él es un fanático de lectura en inglés. Pero soy muy tímido hablándolo, por el problema de que realmente no se piensa igual. Porque te lo digo en el sentido de que hay especificidad cultural y giro lingüístico de una cultura, lengua, sociedad que no existe en otros sitios, en otros lugares. No simplemente en Estados Unidos, sino en las mismas regiones de los países que hablan un mismo idioma. Tú lo sabes, tú viviste en España y en Cuba, en otros sitios. Entonces, yo creo que, y me ha dado la razón el tiempo, yo opté por fortalecer la lengua, cultura, sociedad en español, porque realmente uno de los déficits de nosotros en la tradición dominicana ha sido precisamente la cultura de la lengua. Entonces yo dije, tengo que buscar la fortaleza. El segundo idioma, un segundo idioma. Pero si tú agarras, por ejemplo, los chinos te hacen una conferencia en chino y te lo hacen traducción en inglés, pero ellos no dejan de hablar chino. Mechoní, me recuerdo yo, que domina como una decena de idiomas, pero nunca dejó de hacer su conferencia en francés. Me cuenta Diógenes Céspedes. Y el caso de Bu Chun Han, que le gusta, ahora en su último libro, habla de que él le gusta hacer su exposición en alemán, no en otra lengua, aunque haya traducciones, pero en la lengua. Y el caso de uno me ha dado fortaleza porque me han hecho traducciones en alemán, los alemanes me han hecho traducciones en inglés sobre lo que yo pienso. Y a ellos les ha gustado, y incluso tengo varias revistas donde varias publicaciones a nivel de inglés que han dado resultados. Y es que, ¿por qué el tiempo me ha dado la razón? Precisamente, ya esto es parte de los trabajos que yo estoy, bueno decirlo, como funcionario, director de difusión y fomento del Ministerio de Educación Superior. Nosotros pensamos ir el próximo martes a Valencia, donde se va a celebrar la 6ª reunión de ministros y ministras de estas autoridades sobre innovación, ciencia y tecnología, y dentro de lo que es la declaratoria existe el fortalecimiento de la investigación científica en lengua español portuguesa. O
o sea, Iberoamérica. O sea, el fortalecimiento, no es que excluyan otros, pero esa declaración estuvo en la 5ª ministerial que hicieron en Santiago de Compostela, que el ministro Franklin García Fermín fue el presidente pro tempore, y ahí se afianzó el español para que sea fortalecido a nivel como política de Estado, de todos los estados iberoamericanos, en la investigación científica, tecnocientífica, innovadora, que tiene que ver con la formación doctoral y postdoctoral. O sea que la cultura de la lengua a nivel de sociedad es fundamental. Entonces nosotros realmente tenemos que fortalecerla. Bueno, es evidente que podríamos agotar varias horas más conversando con el profesor Andrés Merejo, pero en mor de la atención del público que sigue esta conversación, creo que debemos provisionalmente, profesor, dejarlo aquí. Y de costumbre, al cierre, nosotros le pedimos a los invitados por el profesor Eulogio Silverio al Archivo de la Voz que nos digan como a modo de fulgurazos, ¿qué les parece, como en una frase, en 2 palabras, qué evocación producen ellos 4 o 5 términos o nombres? Entonces vamos a proceder a mencionarles nombres o títulos o conceptos con el propósito de que usted nos diga en poquísimas palabras qué sentido, qué visión le evocan. Empecemos por una que es cercana a su formación, inteligencia artificial. Antes de eso, pues tengo tantas cosas. No te había definido lo transido. Ah, lo transido. Sí, bueno, podemos comenzar por lo transido. Es que dominicanidad transida. Bueno, lo transido es realmente algo abatido, de dolor, no necesariamente físico, sino moral, frente a una alta situación. Ese concepto yo lo he construido a partir de la literatura, pero lo he enlazado con una visión filosófica, en tanto que lo transido en tanto abatimiento es una condición humana, una condición que no simplemente tiene que ver con el estado de situación social y política en que puede haberse una sociedad en términos de desequilibrio económico y precariedades, sino también condiciones de degradación como sujeto. Los dolores tanto físico y moral que uno va recibiendo con el tiempo y la pérdida de los amigos, una serie de cosas, pues uno se siente realmente un poco abatido, cansado de tanta, y ahora más con el mundo del ciberespacio y todo esto, con el exceso de información, la saturación, lo que se llama precisamente ese cansancio frente a una avalancha de información. Entonces, lo transido en términos político y social pasa por varias etapas. Por ejemplo, hay transido transitorio. Hay sociedades transitorias en tanto que tienen fortalezas institucionales, políticas y sociales que pueden verse en un momento totalmente de crisis. Y la sociedad siente esos síntomas producto de esa crisis, pero por su fortaleza institucional lo supera. Estamos hablando a nivel social y político, pero no lo va a excluir de lo que es lo transido de la vida existencial como tal, que está dentro de una relación de la muerte y todo eso. Entonces, hay lo que se llama lo hipertransido. Por ejemplo, nosotros, yo digo la dominicanidad transida, que puede ser transitoria, porque de su fortaleza, de si se construye su fortaleza institucional y política. Pero hipertransido es Haití, que ahí, para llegar a ser nosotros, necesita, o sea, una sociedad totalmente sin Estado, sin nada, un desastre. Totalmente que hipertransida, que está por encima de esa situación, porque no tiene institucionalidad, no tiene cohesión social. Es una sociedad a nivel de grupos, de bandas, de violencia, que no tiene que ver con su cultura, sociedad y lengua, sino con su historicidad,
como tal. Entonces, después del siglo, después de 1844 para acá, Haití ha vivido siempre hipertransido. Nosotros hemos vivido transido. Los hipertransidos es ya, imagínate, de más altura. Entonces hay sociedades transidas, como la de nuestra, hay sociedades hipertransidas como la de Haití, Etiopía, y hay sociedades transitorias, como puede ser una sociedad a nivel de Suiza, Francia, que pueden tener una crisis institucional, una situación, pero salen airosos. Ahora, eso en términos social, político. En términos de sujeto, como condición humana, eso es universal. No tiene que ver con un país, una cultura, porque la muerte no tiene cultura ni tiene especificidad. Una cosa es la interpretación que se da de la muerte, pero una cosa es la finitud de la vida. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que el razonamiento, la lógica y aprendizaje automatizado a través de algoritmos que son construidos a través de dispositivos, realmente de programas, y que tiene que ver con una inteligencia débil. ¿Qué es la inteligencia débil? Que tiene razonamiento, lógica, tiene aprendizaje automático, que puede superar al ser humano o puede ser igual. Ahora, se confunde con la inteligencia fuerte, que es aquella que es la inteligencia que además de tener razonamiento, lógica, igual que el ser humano, y que tiene construcción de conceptos y aprendizaje, tiene sentimiento, tiene emociones, tiene lenguaje, capacidad de la autopoiesis, o sea, capacidad de ella misma reconstruirse y construirse a sí misma, y esa no existe. Eso está todavía en ciencia ficción. Yo leo mucho todas las informaciones que hay y la gente tiende a confundir inteligencia artificial fuerte con la débil. La débil tiene autoaprendizaje por sí mismo. Por ejemplo, una inteligencia artificial que juega ajedrez, ella aprende por sí misma en la medida en que tú vas jugando con ella, y ella puede perfeccionarse, pero es jugando ajedrez. Pero esa no te va a agarrar con una ficha y te la va a tirar encima. Esa inteligencia es específica y programada para eso. Un robot que limpie todo aquí, él puede ser perfecto, aprende por sí mismo a limpiar mejor todos los días para sí mismo. Tiene lo que se llama recursividad como el ser humano, porque la cibernética es un concepto de recursividad, que no hemos hablado de eso, es un concepto de recursividad en lo humano y la tecnología. Ese autoaprendizaje por sí mismo del ser humano, que tú mismo aprendes y la inteligencia artificial aprende, pero que aquella es débil. ¿Me explico? Aquella es débil. Por ejemplo, cuando el robot Sofía, el androide Sofía, que no es un robot, un androide que parece un ser humano, la programan con algoritmos para que te hable de economía y todo. Te puede hablar de todos esos temas, pero de esa área. Pero no te va a meter filosofía, no te va a meter otro. O sea, no se va a hacer como... Todos estos diálogos que tú me hiciste de diferentes cosas y de sentimientos y que faltaron tal cosa y que va y de manera tal tampoco perfeccionista. Porque el ser humano aprende de los errores. La inteligencia artificial aprende de la perfección, quiere ser más perfecta. O sea, esa visión de la inteligencia artificial que existe por mucho tiempo, yo siempre he dicho, quizás no la veamos la otra, a nivel general, quizás experimento, que es la fuerte, eso está en la película y en el cine. Relación Haití-República Dominicana, presente y porvenir. Siempre lo he dicho, porque el tema de relación, el tema de Haití y República Dominicana, para mí es un tema es un tema histórico que lo hemos trabajado de los años 80 y es el mismo problema. Y siempre he mantenido, y lo digo ahí en mi libro, lo he mantenido en toda mi obra, que somos totalmente diferentes por cultura, lengua y sociedad. O sea, nosotros no somos racistas.
Lo que pasa es que nosotros nos diferenciamos por la cultura, la lengua y la sociedad. Nosotros defendemos una cultura, una lengua y una sociedad. Pero aquí hay gente de color de haitiano. O sea, todos dominicanos, tú lo sabes, pero eso no es un problema. El problema es de la cultura, la lengua y la sociedad. Es decir, somos diferentes. Porque realmente lo que nos hace distinto es el pensamiento cultural, el pensamiento social y todo lo que es el modo de vivir. Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, la Escuela de Filosofía tiene que seguir innovándose. Esto que estamos haciendo ahora es muy importante. Y también no esperar tampoco que sea la escuela, porque cada uno debe convertirse en la escuela. Porque esos diálogos filosóficos que yo inventé, yo lo hice así espontáneamente y eso fortalece a la escuela. Cuando uno va para Europa, para esos países, yo hablo de aquí de la escuela y hablo donde quiera, pues eso es cada uno porque debe convertirse en parte de la escuela. La escuela es un sistema y nosotros un subsistema de ella. Finalmente, Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, que fortalezca el Observatorio de Humanidades Digitales para que pueda innovarse mucho más y ser más constructora en esos debates, que el viejo Morla y yo trabajamos mucho aquí, y fortalecer los programas doctorales, postdoctorales, la investigación y la no satanización del pensamiento ajeno. Muchísimas gracias, profesor. Ponemos pausa a este diálogo que con toda seguridad continuará más adelante. El profesor Eulogio Silverio, el señor director de la escuela, cierra de costumbre estos archivos de la voz. Bien, muchas gracias, profesor Merejo, en nombre de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el mío propio. Le agradecemos realmente que haya venido y también que sea el profesor que es. O sea, lo que hemos dicho, y este es uno de los propósitos de esta, es mostrar lo que nosotros tenemos, porque la escuela nuestra puede ser pequeña numéricamente, pero esa fortaleza de los profesores que escriben, que desarrollan un pensamiento propio, pocas escuelas pueden darse el lujo de decir que lo tienen. Entonces usted es un vivo ejemplo de eso. Yo conocí al profesor Merejo a través de sus publicaciones que hacía, de los artículos, ya de 98 por ahí, yo lo seguía a través de todas sus publicaciones. Y realmente nos vinculó inmediatamente la cuestión de la tecnología, porque ustedes recordarán que desde que llegó el internet y la primera computadora, desde que me cayó en mi mano, yo dije, no, esto tiene futuro. De hecho, yo fui que involucré a muchos escépticos que no creían que eso iba a servir para nada. Y me volví, lo mismo que dice el profesor, yo me apasioné tanto que yo sabía ensamblar, reparar computadoras, aunque llegó un momento que dije, no, ya eso va a terminar, la tecnología cogió por otro rumbo y yo no tenía tiempo para seguir la tecnología en términos físicos, ¿verdad? Los hardware avanzaron mucho y yo no tengo tiempo para seguir en eso. El profesor es un modelo, yo digo que es un modelo, y no lo digo por simplemente halagarlo, lo digo porque es la verdad, un modelo de disciplina intelectual. O sea, Merejo, que rara vez usted lo encontraba en la guagua cuando viajamos a Higüey hablando de otra cosa que no fuera de libros, los libros que estaba leyendo. De hecho, una vez él dijo los libros que tenía en su biblioteca y que había leído, y esa partida de Coganapanes se rieron. Digo, no, él tiene esa biblioteca y no dudo que lo ha leído. Usted dijo que tenía 5,000 en ese momento, era 90 y pico. 90 y pico. Digo, no, créanle, si él lo dijo, créanle que es así. El profesor, además de eso, yo considero que no es un juicio muy particular de profesor de filosofía, porque además de ser profesor de filosofía, él trasciende eso y
es un filósofo que tiene una producción. Ya hemos dicho que el profesor de filosofía no se le va a exigir otra cosa que conozca la tradición y que de alguna manera repita, pero Merejo trasciende eso, así que por eso lo digo. Aquí vienen entonces los compromisos. Con Merejo no es difícil los compromisos porque él fue de los primeros, uno de los primeros artículos que llegó para la Barca de Teseo. Está en el primer número y queremos comprometerlo, profesor, para que por lo menos anualmente nos entregue un artículo. Si no es mucho pedir, ese concepto de transido, a mí me gustaría verlo puesto, así como usted lo explicó, en un artículo. Porque yo creo que ahí está claro, ahí está su aporte. Ahí está su aporte, profesor. Sí, ahí también, no sé si puedo hablar. No, dígale. Sí, ahí también hay la construcción porque es que hay una investigación aquí que la universidad no la ha publicado, que se llama Cibermundo, desde el concepto Cibermundo desde la filosofía, que son 250 páginas. Entonces hay toda una construcción sistémica de qué es el cibermundo y la implicación de la cibercultura, la ciberpolítica, el ciberespacio, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, que ahí hay una construcción sistémica y compleja, ya acabada y construida, que son de 30 años, por parte, he venido rastreándolo por parte. Entonces, ahí se agrega la articulación con los transidos, porque los transidos no flotan en el aire, sino que viene dentro de eso. Igual que la posverdad, yo no la asumo, yo trabajo la posverdad desde hace mucho, que ahí está en el concepto de cibermundo, donde la posverdad entra en una relación con ese cibermundo, y lo que es la infosicación, todo eso, toda esa construcción de lo virtual, todo eso entra en el sistema, porque sin yo proponérmelo, yo he construido un sistema basado en ese cibermundo. Producto de eso, que a mí me invitan a dar una conferencia sobre el impacto de educación en inteligencia virtual y artificial. Yo lo asocio al cibermundo, la ética la asocio al cibermundo, tú lo has visto, toda mi obra, y la política, bueno, el libro Ciberpolítica, que ahora voy a dar otra. O sea, la conferencia entra en una relación de sistema, es como entra en una relación, y ahí está en el medio lo transido, o sea, lo transido como parte, es decir, ¿qué parte de esa construcción que está en ese sentido? Muy bien, entonces el próximo compromiso se lo dejo a usted, profesor. No deje ir sin comprometerlo para que venga a leer un diálogo en el banquete, un diálogo de Platón en el banquete. Vamos a durar 2 años trabajando la obra de Platón y necesitamos que usted elija un diálogo de lo que faltan, de lo que quedan. Se lo dejo a usted, profesor. Claro, sí, yo le doy seguimiento. El otro asunto es que lo queremos integrado en una de las mesas de trabajo para el 6º Congreso Dominicano de Filosofía, Santo Domingo 2025. Sé que contaremos con esa colaboración, porque Merejo es uno de los profesores que nunca se niega cuando su escuela lo llama a una de las actividades. Así que muchas gracias, y quien tiene algo más que decir, pues hablando de Platón, yo también tengo unos trabajos donde el concepto cibernético asumido de Platón, el concepto de Quimonel, gobernanza, sí. Lo que pasa es que lo asociaba a los navegantes, a Puerto Seguro. Él lo tiene, me parece, en la República. Yo tendría que buscar. Sexto. Exacto, entonces tendríamos que trabajar eso, en ese aspecto de cómo la cibernética conecta con Platón, y cómo la visión que tienen los filósofos de la cibernética es de primer orden y no de segundo orden, que es una visión filosófica, que es de von Foster de los años 70, donde el observador está dentro de la observación. La de primer orden era positivista, que estaba el observador al margen de la observación. Esta ya entre el lenguaje y todo lo que, incluso la visión del constructivismo es parte de la teoría cibernética. Y ese concepto de recursividad que Yu Wei lo trabaja muy bien, un pensador coreano, es muy importante tomarlo en cuenta en ese sentido. Bueno, agradecido, profesor, una vez más. Y darle las gracias a la joven. Bueno, sí, a Elisamar, y bienvenida. Esperamos que siempre nos colabore con estos encuentros, profesor. Es ocasional su colaboración, pero le agradecemos infinitamente. Pues, gracias, profesor.